Buen día para todos, estimados compañeros de grado séptimo. El día de hoy nos encontramos en este espacio para realizar la explicación de la guía de trabajo autónomo número 2. En este caso vamos a trabajar la civilización romana. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con nuestro acostumbrado repaso de nuestra línea histórica del tiempo. Sabemos que esta parte que tenemos acá, estas primeras escenas corresponden al proceso de la prehistoria, todo lo que se realizó antes de la invención de la escritura. Tenemos obviamente las dos teorías del origen del universo en cuanto a lo que tiene que ver con el Big Bang y la teoría religiosa también de la creación y de los 7 días del Génesis. Entonces allí tenemos el primer contraste entre la teoría religiosa y la teoría científica. Posteriormente miramos acá en este cuadrito los hombres primitivos. Sabemos que ya hicimos un paso por las eras geológicas y teniendo en cuenta esto, pudimos mirar algunas de las características de cada una de las eras geológicas. También nos centramos en el estudio del ser humano y de la evolución de esos homínidos, pasando pues por cada uno de estos estados evolutivos y allí terminamos con el estudio de la prehistoria. Una vez terminamos el estudio de la prehistoria, hablamos de las civilizaciones del mundo antiguo, entramos en el estudio de la Edad Antigua, que fue el estudio de las civilizaciones como lo son Mesopotamia, Egipto, India, China, Grecia, y en este momento nos encontramos acá para estudiar Roma, el final de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media, ¿cierto? Entonces acá marcamos un hecho histórico que, como lo decimos, es el inicio de la escritura, cuando entramos a la Edad Antigua, y para salir de la Edad Media vamos a marcar un hecho histórico que en este caso es la caída del Imperio Romano de Occidente a manos de los grupos bárbaros nórdicos y también de los grupos bárbaros de Asia, como lo serían los hunos. Entonces, en este orden de ideas, este cuadro que vemos acá hace alusión a la caída de Roma, y acá estamos mencionando pues ya que se va a empezar un periodo de edad media y trabajo económico en torno al feudalismo, que haría tras este sistema de producción esclavista de la antigüedad y el sistema de producción comunismo primitivo de la prehistoria, donde no habían clases sociales, donde no había propiedad privada. Sabemos que en el sistema de producción esclavista ya hay unas clases sociales, ya hay una propiedad privada, y miraremos cómo posteriormente este año escolar en grado séptimo hablaremos del sistema de producción feudal, donde efectivamente continúan unas clases sociales, pero también va a haber un manejo de la tierra ya diferente al que se le daba en la etapa del esclavismo. Cuando entremos a ver, obviamente, nuestra etapa de la modernidad en grado octavo, ya estaremos hablando de la revolución industrial, de la revolución rusa, de la revolución francesa, de la transformación y evolución de los medios de comunicación, de los medios de transporte y de los medios de producción, e igualmente también estaremos hablando de que se ha hecho la invasión de América, y gracias a eso es que los países de Europa, las potencias europeas como Portugal, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, se estarán obviamente industrializando gracias a las materias primas que se van a extraer del nuevo mundo. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a proseguir con nuestra siguiente imagen. Vemos acá, obviamente, nuestro repaso de las distintas civilizaciones del mundo antiguo que nosotros ya hemos estudiado. Entonces, ya tuvimos la oportunidad de ver qué sucedió en Mesopotamia, el río Tigris, el río Éufrates, el rey Nabucodonosor II. Pasamos a estudiar también lo que sucedió en Egipto, en la ribera del río Nilo. También posteriormente tuvimos la oportunidad de mirar qué sucedió en este lugar llamado la India, donde obviamente sabemos que allí se asentaron junto al río Indo y al río Ganges la civilización india, valga la redundancia. Hablamos también de la civilización china y algunas de sus dinastías. Sabemos que aquí está el río Huanghe y el río Wanzhou, el río amarillo y azul. En este momento vamos a hablar de Roma, que se ubicará pues acá en la península itálica, y si nosotros nos damos cuenta, pues también alrededor de un río llamado el río Tíber es que ellos van a empezar a desarrollar su civilización. Hablamos también en algún momento, qué pena, se me olvidó, de Grecia, que fue ya con lo que terminamos el año escolar anterior.
Bien, prosiguiendo entonces con nuestro estudio, sabemos que Roma es otra de las civilizaciones del Mediterráneo. Esto lo llevó a ellos pues a desarrollar obviamente el comercio, también llegaron a dominar territorios pues del norte de África y llegaron a ser pues un imperio muy grande en el cual pues prácticamente se expandieron muchos de los valores que hoy en día la comunidad occidental practicamos, entonces ya vamos a hablar de eso más adelante. La guía iniciaba con una pregunta acerca de el Coliseo Romano, entonces como siempre todas nuestras guías inician haciéndonos una pregunta acerca de cuál es este monumento, entonces nosotros ya hemos tenido la oportunidad de ver en ciencias sociales algunos de los monumentos de Egipto, como era la Esfinge de Gizeh, la pirámide de Keops, Kefren y Miserino, también tuvimos la oportunidad de ver en lo que tiene que ver con Asia, de pronto lo que corresponde a la muralla china y la dinastía Qin cuando la fundó, también hablamos en algún momento del Taj Mahal y pues así sucesivamente hemos hablado de cada una de las maravillas del mundo antiguo cuando hemos abordado cada una de las civilizaciones. Cuando hablamos de Mesopotamia, pues hablamos de los jardines colgantes de Babilonia. Entonces hablamos de los jardines colgantes que fueron construidos también por el rey Nabucodonosor, ¿no? En este momento vamos a hablar de el Coliseo Romano. ¿Qué me dice acá esta infografía? Me dice pues prácticamente que que es un gran edificio situado en el centro de la ciudad de Roma, de la capital de Italia, pues obviamente en este momento, que en la antigüedad poseía un aforo para 78.000 espectadores, ¿cierto? Entonces me dice también que el emperador y los senadores pues asistían allí y pues que a medida que se ascendía se situaban los estratos inferiores de la sociedad. El Coliseo se usó durante casi 500 años, celebrándose los últimos juegos de la tradicional fecha de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. Entonces, si nosotros nos damos cuenta acá, esta infografía me permite ver pues que en el Coliseo Romano no solamente se realizaban peleas entre gladiadores, que eran pues obviamente los esclavos de aquella época, sino que también se hacían peleas entre animales salvajes. En algunos casos peleaban hombres contra animales, como usted lo ve acá en esta parte que tenemos acá. También yo le anexé esta fotografía que tiene que ver con las batallas navales que se hacían al interior del Coliseo Romano para que nosotros nos demos cuenta que ellos tenían una gran ingeniería y pues una gran tecnología. También digamos los distintos animales salían por medio de unos ascensores a la mitad de la arena en medio de una contienda. Si nos damos cuenta también hacían digamos peleas con carros de estos que eran impulsados por unos caballos y los gladiadores, pues obviamente, como ustedes lo saben, tenían distintos tipos de armas, unos tenían unos tridentes, otros tenían unas bolas puntiagudas, pues al estilo también, digamos, de los guerreros medievales, otros tenían pues espadas y así sucesivamente iban variando las armas dependiendo del lugar de origen del distinto guerrero que se estaba allí enfrentando, ¿no? Entonces yo cuando ustedes estaban en grado sexto en algún momento les presenté unos videos de unas batallas entre gladiadores que se vivieron en el Coliseo Romano y también les hablé de la historia de un personaje llamado Espartaco, que fue uno de los que hizo una de las grandes revoluciones en contra de Roma, ¿cierto? Para que recordemos de pronto las imágenes que vimos en el aula de clase, que allí también yo les mostraba como incluso a los cristianos también se los arrojaron a los leones en el Coliseo Romano, pues durante la época de persecución a los cristianos, aunque Roma terminó volviéndose cristiana y terminó expandiendo los valores del cristianismo por todo el lugar. Bien, muchachos, entrando un poco más en la explicación, tenemos acá que mencionar que hay, digamos, un mito fundacional de Roma. Entonces yo le puse acá a usted estos escudos que son los escudos de Roma. Uno habla del pueblo del Senado, el otro tiene a la loba Luperca o Capitolia, como le llaman en otros lugares, pero es una loba que supuestamente encontró a Rómulo y Remo, que fueron los fundadores de Roma. Entonces la historia dice que tanto Rómulo como Remo fueron abandonados por su tío en una cesta, en un río, e igualmente digamos que la loba encontró a los niños y los crió. La historia pues posteriormente nos cuenta que Rómulo fue quien crea a Roma porque él asesina a su hermano Remo, ya que pasa la frontera de la ciudad que él acababa de crear. Entonces cada uno había creado
en una colina una ciudad y Rómulo pues le dijo a Remo que si él pasaba la frontera pues lo iba a asesinar, que cualquiera que pasara esa frontera sin permiso iba a ser asesinado y así fue. Entonces digamos que ese es como el origen de la cultura romana según el mito. Dice que estos niños eran hijos pues de los dioses romanos y pues finalmente lo que nos cuenta la historia es cómo este lugar se empieza a armar alrededor del año 750 antes de Cristo. Entonces, si nos damos cuenta, ya hay civilizaciones antiguas que tienen 5.000 o 6.000 años tenían 5.000 años o 3.000 años de historia antes de Cristo, y esta es entonces una civilización muy reciente, teniendo en cuenta pues que si la comparamos con China, China le lleva muchísimos más años de historia. Entonces, si nos damos cuenta acá, yo le anexé también un mapa que aparece allí en la guía que usted va a desarrollar, y es el mapa que nos muestra cuál es la extensión del Imperio Romano de Occidente y la extensión del Imperio Romano de Oriente, ya al final, digamos, de la época imperial de Roma, ya que la historia de Roma se divide en tres partes, que ya más adelante pues estaremos mencionando cuáles son y haciendo precisión sobre cada una de ellas. Este mapita me pareció curioso también involucrarlo acá porque permite que usted se dé cuenta que el Imperio Romano dominó territorios como los que hoy en día están bajo el dominio de países como Portugal, España, Francia, Italia, Turquía. Entonces, en ese sentido, digamos que el Imperio Romano fue un imperio gigantesco desde el punto de vista geográfico que dominó, pues, gracias a las diferentes posibilidades que le permitían el manejar este territorio. Acá tenemos entonces un poco ya de la explicación acerca de cuál es la organización social de Roma. Me dice que Roma fue la más poderosa potencia militar y política del mundo antiguo, que tuvo distintas formas de gobierno, que fueron la monarquía, la república y el imperio. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que estas van a ser las tres distintas etapas de la historia de Roma. La monarquía, que va a ser desde la fundación de Roma, acá sale la loba Luperca y Rómulo Remo, el año 753 a.C., hasta el año 509 a.C. Recordemos que los años vienen en reversa hasta que nace Jesucristo, y de allí en adelante sí va a empezar pues la historia lineal. Entonces, si nos damos cuenta, dice acá que se da la expulsión de Tarquino el Soberbio. Entonces acá fue cuando expulsaron al último monarca, al último rey de Roma, y a partir de allí construyeron un periodo llamado la República. Entonces, en la República, ya como ustedes sabrán, quiere decir que no hay un rey comandando o dominando Roma, sino que van a ser dos cónsules quienes van a estar allí, digamos, tomando las decisiones de lo que sucede. Pero estas decisiones también van a estar muy, muy impactadas por lo que habla y por lo que se decide en el Senado. ¿Listo? En la época imperial, pues vamos a decir que prácticamente va a haber otra vez, digamos, un emperador. Vamos a hablar de un personaje llamado Augusto, pero también vamos a hablar de otro personaje llamado Julio César, que son, digamos, quienes le van a dar la entrada a esta época imperial y le van a dar, digamos, el esplendor a Roma en cuanto tiene que ver con la etapa imperial. ¿Listo? Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de Roma, decimos también que Roma conquistó extensos territorios en Europa, en el norte de África, en Oriente Próximo, o sea, en el territorio de Turquía, gracias a un ejército profesional disciplinado, funcionarios que dirigían las tierras conquistadas. ¿Listo? ¿Esta fotografía de qué es? Esta fotografía es del acueducto romano. Por acá, por esta parte, iba el agua y llegaba hasta las distintas ciudades de Roma. También tuvieron un sistema de alcantarillado. Entonces, digamos que cada uno de los personajes que gobernó Roma, pues la marcó en cierta medida porque le ayudó a generar unas obras de infraestructura que ayudaron también igualmente a desarrollar unas prácticas culturales al interior de la misma Roma. Dice acá que Roma pues se fundó en ciudades que eran centros políticos, ¿cierto? Que eran centros comerciales, financieros, culturales, que se creó un modelo de sociedad basado en la desigualdad, hombres y mujeres libres, hombres y mujeres esclavos. Entonces sabemos que Roma fue una de las sociedades esclavistas, sabemos que es la última, digamos, de las sociedades esclavistas del mundo antiguo, y que pues a partir de que llegan los grupos bárbaros del norte de Europa, ellos van a destruir, digamos, este sistema esclavista de Roma y se va a imponer el sistema feudal
en el cual ya van a haber unas relaciones de vasallaje que no tienen que ver necesariamente con el esclavismo, pero sí con unos pactos que unos personajes, digamos, adquieren junto con los otros personajes. Entonces, en ese caso, podemos hablar de que va a haber un rey, va a haber un siervo, va a haber un comerciante llamado burgués y cada uno de ellos va a tener, digamos, unas funciones al interior de la sociedad feudal. ¿Listo? Y son unos pactos que ellos construyen basados en unos contratos sociales. Bien, entonces acá hablamos de que en Roma se dio desarrollo de técnicas constructivas avanzadas. Sabemos que hasta el día de hoy sigue en pie, por ejemplo, el Coliseo romano, y que en Roma también se dio una civilización común en todo su imperio. Entonces, digamos que el imperio romano, como lo venimos diciendo, expandió, por ejemplo, el uso del latín, y ya después las lenguas que van a extraerse del latín, que son conocidas como las lenguas romances o románicas, van a ser las lenguas que obviamente nos van a dar origen al español, al francés, al italiano, entre otros. Acá nos habla una lengua, el latín, un derecho común, unos modos de vida y unas costumbres únicos. Entonces, otro de los más grandes aportes de Roma fue pues el derecho romano, que quiere decir que en Roma se había construido toda una serie de reglas frente a cómo los seres humanos, digamos, se podían casar, cómo los seres humanos podían participar en la política, cómo los seres humanos podían, digamos, estudiar. Entonces había, digamos, que un compendio de normas de lo que se practicaba en todo el territorio romano. Y esto se conoció como el derecho romano, que hasta nuestros días sigue siendo una piedra angular para crear las leyes de cada una de las naciones. Acá tenemos, digamos, algunos de los personajes que ya van a aparecer en la época de la República, ¿cierto? Entonces, el cónsul que hacía, manejaba el ejército, convocaba las asambleas. El pretor que hacía, administraba justicia. El censor controlaba el ascenso a los patricios, al Senado. Los patricios eran como las familias más antiguas y las familias, digamos, de la oligarquía de Roma, las familias más acomodadas. También, digamos, que había un Senado, ¿cierto? Era una institución importante de la República y decidía sobre la paz y la guerra. Entonces, había una asamblea donde los distintos participantes o senadores pues expresaban su opinión y allí llegaban a tomar algunas de las decisiones que iban a impactar sobre la historia de Roma. Me dicen acá también que habían unos patricios, que eran estos señores, que eran pues obviamente los que tenían acceso al gobierno. Y pues también me habla de unos personajes que eran los plebeyos, que en este caso serían, digamos, que como las clases medias o las clases, digamos, menos favorecidas, estaban excluidos del Senado, no podían participar allí. Sin embargo, tenían a alguien que los representaba, era este señor llamado el tribuno. Él defendía los derechos de los plebeyos. Pero los plebeyos, aunque eran personajes que de pronto no tenían una participación, tampoco eran esclavos, ¿no? Había un escalón mucho más bajo en la pirámide social romana, que era en el que estaba situado el esclavo, ¿listo? Y habían otros personajes llamados los libertos, que en este caso eran los esclavos a los que ya se les había otorgado la libertad o se la habían ganado de algún modo, ¿listo? Habían unos magistrados también, quienes eran el cónsul y el censor, que poseían funciones políticas, judiciales y fiscales. Y habían unos comicios que elegían a los magistrados y aprobaban las leyes, ¿cierto? Entonces ahí sí, digamos que participaban los patricios y de pronto en algún caso los plebeyos. Bien, compañeros, hemos hablado de que Roma tiene una historia que se enmarca en unos periodos, entonces acá me hablan del periodo de la monarquía. Reiterando un poco, fue del año 753 hasta el año 510, entonces duró aproximadamente 250 años. Fue del siglo octavo hasta el siglo séptimo. Y dice acá que el poder era ejercido por el rey, asesorado por el Senado y una asamblea aristocrática. Entonces, en esta época había un absolutismo en el caso de mencionar que había un poder absoluto, que el rey, digamos, que tomaba las decisiones, aunque nos dicen que había un asesoramiento del Senado y pues de una asamblea, ¿cierto? Sin embargo, pues los reyes abusaron mucho de la población hasta el punto que se decidió de poner al último rey etrusco, y en este caso digamos que se ingresó al periodo llamado la República, que fue del año 510 hasta el año 27 antes de Cristo. Entonces fueron aproximadamente 500 años y el poder estaba en manos de la oligarquía, entonces de la clase alta romana, que en este caso, ¿quiénes eran la clase alta de los romanos? Pues acá los tenemos, ¿cierto? ¿Quiénes son? Dice acá los patricios, ¿cierto? Bien, vamos a continuar. Acá dice, se eliminó el cargo del rey y sus funciones pasaron a los cónsules de elección anual. En este periodo
El Senado era el órgano supremo de gobierno y estaba constituido por los jefes de las familias aristocráticas, ¿cierto? Pues por las familias patricias. Luego vamos a hablar, acá este autor le da un nivel más, pero nosotros ya dijimos que son tres, que es la monarquía, la república y el imperio. Entonces del año más o menos 27 o el año 14 hasta el año 476, dice que con la muerte de Augusto comienza el imperio propiamente, tal que duró cerca de 500 años. Entonces en este caso tenemos acá nosotros, digamos que la ejemplificación de Roma y tenemos acá, digamos, el anfiteatro. Dice que se celebraban juegos y luchas entre gladiadores. Sabemos que mientras Roma también, digamos, estaba en decadencia, a la gente se le daba acá pan y circo. Entonces, en ese sentido, cuando decimos que se le da pan y circo, ¿qué quiere decir? Que a los seres humanos que vivían en Roma los tenían acá entretenidos mirando matanzas, mirando, digamos, el salvajismo en aquella época. Y mientras tanto, pues Roma iba en decadencia y además pues allí también se les daba alimentos como era el pan. Entonces en ese sentido que se parece mucho cuando nosotros en la sociedad moderna nos llevan al estadio para que allí nosotros prácticamente perdamos nuestro tiempo y estemos pendientes de quién hizo el gol y no estemos pendientes de las leyes que se están aprobando en nuestro país. Listo. Dice acá las termas, entonces una especie de aguas termales como unos baños, unas piscinas. Era el lugar preferido de los romanos. Aquí tomaban baños y hacían gimnasia. Entonces sabemos que la sociedad romana también les rendía mucho culto al cuerpo y digamos que también pues obviamente a lo que tiene que ver con la parte intelectual. Dice acá el teatro, lo que más les gustaba a los romanos eran las comedias, entonces hacían comedia, hacían drama, hacían tragedia y allí pues obviamente el famoso teatro romano, que hasta nuestros días pues tenemos algunas de las obras que lo representan. También pues la muralla, las ciudades solían estar amuralladas, entonces sabemos que Roma es una ciudad que afrontó, digamos, el asedio de distintos pueblos y finalmente va a caer bajo el asedio, digamos, de los grupos bárbaros. Entonces, en este sentido, cuando vamos a hablar de que la Edad Media va a ser un periodo de 1000 años, desde el año 500 hasta el año 1500 después de Cristo, pues tenemos que tener en cuenta que la vida se va a volver una vida rural. Se van a abandonar muchas de las ciudades, ya la vida en las ciudades se va a dejar de lado durante 1000 años porque precisamente las ciudades han sido invadidas, han sido saqueadas y han sido destruidas a lo largo de la edad antigua. Listo, entonces los pobladores van a irse a vivir a feudos, al campo, y eso ya lo veremos más adelante cuando estemos hablando de la Edad Media. En este momento estamos acá entonces hablando del Arco del Triunfo. Entonces dice que conmemoraba gestas militares, entonces por allí era por donde hacía el ejército su desfile triunfal una vez terminaba las distintas confrontaciones. Y acá dice, digamos, el acueducto, como lo vemos, como yo les decía, parece una pared, pero realmente sabemos que estos arcos tienen en la parte superior un canal por el cual llega el agua a la ciudad. Está el circo, se celebraban carreras de carros tirados por caballos. Está acá, digamos que este primer circo que ellos crearon, que era para obviamente las competencias que tenían de caballos y demás, y que servía también pues obviamente al pueblo romano para reunirse allí. El foro era el centro de la ciudad, estaba rodeado de tiendas y edificios públicos. Y acá el templo guardaba la estatua de los dioses a los que estaban dedicados. ¿Listo? Bien. Tenemos aquí otra imagen del Imperio Romano, de cómo se expandió. Vemos que ya esta imagen nos sirve para hacer alusión a la parte económica. Y cuando hablamos de la parte económica, te podemos decir pues, que obviamente hubo una gran producción de las aceitunas en lo que tuvo que ver con el Imperio Romano. Y estas aceitunas mismas sacaban pues, el aceite. También hubo una producción de cereales, de vino. Obviamente por el mar Mediterráneo tuvieron acceso a distintos recursos del océano, entonces digamos que la pesca también fue una de sus actividades económicas. Ellos también esquilaban a las ovejas, entonces hubo una producción de lana, de seda, hubo también, por ejemplo, pues gran alfarería, entonces hubo producción cerámica, también se comerciaba con los esclavos y con los caballos, entonces hubo tráfico de especies y de seres humanos también por todo el Mediterráneo, entonces se traían, por ejemplo, de algunos lugares como Galia, como Hispania, nosotros nos ponemos a mirar y resulta pues que el Imperio Romano no solamente se dedicó
a una economía basada en la agricultura, que fue muy importante, y en la ganadería, sino que también gran parte de su economía tenía que ver con la actividad comercial, ¿cierto? Listo, bien. Entonces, compañeritos, ahí tenemos algunos elementos para el desarrollo de nuestra guía, que nos preguntaba sobre la economía de Roma, que nos preguntaba sobre la política de Roma, que nos preguntaba sobre algunos, digamos, de los aportes de la cultura romana a la humanidad, como lo sabemos, por ejemplo, el derecho romano. Acá vamos a retomar esta parte. Entonces tenemos acá un personaje que yo les puse esta fotico. Señor se llama Julio César. Julio César fue un personaje muy importante en la historia de Roma porque él quiso mejorar, digamos, las condiciones de muchos de los plebeyos y eso no le gustó mucho a los distintos asistentes del Senado y esta escena que vemos acá es la muerte de Julio César en el Senado. Él fue asesinado, entonces a partir, digamos, de su asesinato, ya va a tomar el poder posteriormente uno de sus hijos adoptivos, que va a ser Augusto, ¿cierto? En otros lugares lo encontraremos como Octavio, pero entonces él va a ser quien va a tomar de pronto también ese poder de Roma, y a partir de, digamos, de que estos emperadores van a tomar una nueva posición en el imperio, porque esta ya es la parte de la historia imperial de Roma, o sea, ya pasamos por lo que tenía que ver con la monarquía, ya dejamos atrás lo que tenía que ver con la república. Ahora vamos a mirar un poco cómo fue la organización social de Roma durante la etapa imperial. Entonces había un emperador, ¿cierto? Había un cónsul consultivo que le ayudaba, digamos, a dar algunos consejos al emperador. Habían 600 miembros del Senado, ¿cierto? Que eran pues obviamente los que le ayudaban también al emperador a aprobar algunas de las órdenes. Habían unas provincias, habían, digamos que, unos magistrados, habían también, obviamente, unos poderes consulares que pertenecían al ejército, al fisco, y en este caso, pues, cuando hablamos del fisco, tenemos que hablar de una recaudación de impuestos en Roma, ¿cierto? Y también habían unas provincias imperiales, ¿cierto? Bien. Cuando miramos que Roma se expandió, hablamos entonces, como yo les estaba diciendo, de una expansión de los valores religiosos de Roma y también del latín, que le va a dar obviamente origen a las lenguas iberoamericanas, a las lenguas galo-románicas. Acá cuando nos hablan de las lenguas romances o románicas, nos están haciendo alusión, digamos, a las lenguas que van a salir del latín. Entonces tenemos el español, el portugués, el catalán, el francés, el provenzal, el italiano, el sardo y el rumano. Entonces vemos que todos estos idiomas tienen su origen en el latín, ¿cierto? Bien, bien importante porque pues finalmente allí van a encontrar de pronto todos estos pueblos que después nosotros vamos a conocer como naciones como España, Portugal, Francia, Italia, ¿cierto? O las mismas naciones latinoamericanas que van a ser, digamos, unas naciones que se van a independizar luego del proceso de conquista de España, pues van a ser naciones que van a tener, digamos, muchos de los componentes de la cultura romana porque pues van a ser transmitidos por la lengua que es, digamos, la lengua madre de la cual vinieron los dialectos que nosotros practicamos en estos países. Acá hablan del derecho romano, entonces dice obviamente que hay un derecho natural, que el hombre civilizado encuentra en su conciencia y en su razón la noción de lo justo y lo injusto. Entonces, gracias a eso los romanos construyeron algo que se llamaba el derecho, gracias a su construcción pues de lo que es justo y de lo que es injusto. Dice acá pues que obviamente hubo unas reglas, ¿cierto? Y que estas eran unas reglas de conducta, que también habían pues obviamente unas palabras, una palabra que quiere decir derecho y que quiere decir pues obviamente que indica o implica una regla de conducta. Entonces se crearon unas reglas, como yo les decía a ustedes, para comerciar, se establecieron unas medidas para adecuar los cambios económicos, se establecieron unas monedas, entonces en ese caso como que los romanos fueron aquellos personajes que nos ayudaron a visualizar un tipo de sociedad donde las diferentes relaciones sociales llevaban al consenso de establecer, digamos, unas normas y leyes que beneficiaran a la totalidad de la población o por lo menos a un gran segmento de la población, porque igualmente no debemos nunca de perder de vista que esta es una sociedad esclavista. Bien, en ese sentido, pues, con el ascenso de estos personajes,
llamados Julio César y César Augusto, lo que se buscaba era darle a los plebeyos una mejor condición social. ¿En qué sentido? En el sentido en el cual Roma empezó a impulsar en su etapa imperial, pues un dominio territorial de nuevas zonas y esto enmarcado en buscar nuevos recursos y buscar nuevas riquezas que permitieran de pronto mejorar las condiciones de vida de los plebeyos. Entonces, eso fue lo que llevó de pronto en la época de la República, esas demandas que se hicieron en la época de la República fueron lo que llevaron a esta etapa imperial en la cual Roma se expandió al punto en el cual incluso llegó a perder ya también el dominio de muchos de sus territorios y la potestad sobre los mismos. Eso fue lo que los debilitó de pronto también a ellos como imperio, el haberse expandido tanto. Entonces, en este punto, digamos que el ejército romano, como nosotros nos damos cuenta, ellos se basaron en el ejército de Alejandro Magno y copiaron de Alejandro Magno la formación tortuga y esta fue una de las que le permitió, como lo vemos acá, avanzar y vencer a distintos pueblos. Además de eso, ellos tenían distintas armas de guerra como lo eran, por ejemplo, este tipo de ballestas que ya eran mecánicas y disparaban muchísimas flechas. También tenían pues la catapulta que obviamente disparaba rocas, pero también disparaba bolas de fuego y tenía este elemento que se llama el ariete, que en este caso servía para tumbar las puertas de algunas, digamos, de las ciudades amuralladas. Acá en este caso tenemos también, si nosotros nos damos cuenta, eh, una infografía que nos permite evidenciar algunas características del ejército romano. Entonces, en este caso nos dice que el ejército fue el instrumento de Roma para conquistar y mantener su dominio, que el ejército romano fue el primero asalariado y profesional de la historia. Ese también es otro de los legados de Roma. Todos los países en este momento cuentan con un ejército. Los soldados del ejército de Roma se llamaban legionarios. Los legionarios debían comprar su equipo o armamento. Un legionario podía obtener la ciudadanía romana luego de servir al ejército por un tiempo preestablecido. Entonces, para muchos que querían ser romanos era muy buen negocio unirse al ejército. Sabemos que habían algunos que tenían acá una cresta en su casco. Estos eran los centuriones. Entre más larga era la cresta, significaba que más años llevaba en el ejército. También dice acá que los romanos fueron derrotados en muchas ocasiones. Su grandeza estuvo en aprender de las derrotas y corregir sus errores y recuperarse. Entonces, cada una de estas legiones romanas llevaba un estandarte que era un águila. Y nos dice acá, pues, obviamente que tenían, pues, un escudo largo, un puñal o una daga para los ataques más cercanos. Tenían un casco que era una coraza, que tenía una coraza metálica. Tenía este artefacto llamado un pilum, que era un tipo de jabalina con una punta metálica capaz de atravesar escudos. Tenía una espada corta, versátil y de fácil manipulación, útil para estocadas y cortes. Tenía un escudo largo, hecho de cuero, endurecido y de madera para conseguir protección y ligereza. O sea que estos tipos eran unos guerreros pues muy temibles que obviamente ya tenían un nivel muy alto, un nivel heroico, ya casi gran maestro, entonces podían dominar distintas poblaciones. En la guía también hay una parte que me habla a mí sobre los dioses romanos, ¿cierto? Y resulta que nosotros ya tuvimos en algún momento la oportunidad de estudiar los dioses griegos. Como nosotros sabemos, el imperio romano llegó a expandirse al punto que dominó Grecia. Y entonces en este sentido, acá es importante mencionar que ellos dominaron a Grecia en el aspecto militar, pero los griegos los dominaron a ellos en el aspecto intelectual. Es más, muchos de los romanos, por ejemplo, decían que ellos eran descendientes de Héctor. Y si nosotros recordamos, Héctor y Aquiles son héroes de una obra épica griega, como lo es la Iliada, la Odisea. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, los romanos eran muy fanáticos también por la cultura griega. Ellos se encontraban en la cultura griega mucha riqueza. Y en ese sentido, digamos que también muchos de sus mitos, pues, tienen el origen en la sociedad griega. Entonces, estos romanos se creían descendientes de Héctor y como lo sabemos, pues Héctor es un personaje de una de las obras más importantes de la literatura
griega, ¿cierto? Asimismo, digamos que ellos tomaron prácticamente los dioses de los griegos y los rebautizaron, les dieron otro nombre. Entonces, esto lo que nos deja ver es que, aunque ellos dominaron militarmente a los griegos, los griegos los terminaron dominando también intelectualmente en cierta medida. Entonces, a la diosa Hera, que es la diosa de la familia, para los griegos, ellos le dieron el nombre de Juno. El dios Zeus, para ellos es el dios Júpiter, el dios del trueno, ¿no? La diosa Hestia, la diosa del hogar, los romanos la llaman Vesta. El dios Poseidón para los griegos, que sabemos que es el dios del mar, para los romanos se llama Neptuno. El dios Hades, que es el dios del averno, el inframundo, para los griegos, para los romanos se llama Plutón. Para los griegos se llama Demeter, la diosa de los cultivos, y para los romanos se llama Ceres. Acá tenemos otros más de los conocidos, como por ejemplo es Ares, el dios de la guerra para los griegos. Para los romanos se llama Marte. La diosa Artemisa para los griegos se llama Diana para los romanos. El dios Apolo sí se llama igual en las dos culturas. Es el dios de la belleza, tanto en Grecia como en Roma. La diosa Atena, la diosa de la sabiduría para los griegos, pero para los romanos se llama Minerva. El dios Hermes, que es el mensajero, en este caso para los romanos sería el dios Mercurio. Dionisio, que es el dios Baco para los romanos y es el dios del vino. Y Afrodita, que para los griegos es la diosa del amor y de la belleza, para los romanos se llama Venus. Entonces allí tenemos obviamente un paralelo histórico donde nos damos cuenta que los romanos tomaron los dioses griegos y les rebautizaron con un nuevo nombre. Perfecto. Acá tenemos obviamente ya nuestro final de la presentación, compañeros, donde vamos a hablar pues del Coliseo Romano. Como les dije, tanto hombres como mujeres pelearon allí en calidad de gladiadores. Hubo una revolución allí llamada la Revolución del Guerrero Espartaco, que fue pues un gladiador que junto con su amigo Crixo se liberaron y ayudaron a liberar a muchos más gladiadores. Sabemos que no solamente eran esclavos gladiadores los que peleaban y dejaban allí su vida, sino que también muchos personajes que, como les digo, creyeron en Cristo, murieron también allí en el Coliseo Romano. Sabemos que ya al final, digamos, bueno, en la época de Cristo, pues estaban los emperadores romanos, como por ejemplo Nerón, que fue uno de los que realizó esta terrible actividad de asesinar a los cristianos en el Coliseo. Y finalmente, pues como yo les digo, Roma va a terminar volviéndose cristiana y va a terminar expandiendo el cristianismo. Hasta el punto en el cual ellos se van a encontrar con esta nueva tribu, con una tribu que hasta el momento, unos hombres que hasta este punto no habían aparecido en la historia, y ellos van a ser conocidos como los guerreros nórdicos, como los guerreros bárbaros. Allí van a estar, por ejemplo, los germanos, los alamanes, los bárbaros, los vikingos, los suevos, los cántabros, los hunos, los vándalos, y ellos van a ser, digamos, diferentes grupos que vienen a creer ya no en los dioses que maneja la cultura griega romana, sino como ustedes lo saben, ya los dioses de ellos son Odín, Loki, Thor. Son personajes que ya no van a venir a pelear con espadas, sino que van a aparecer a pelear con hachas. Son personajes que, a diferencia de los romanos, son mucho más altos, van a medir casi 2 metros, vienen del norte de Europa, de lugares como lo eran Islandia, Noruega, Finlandia, como los lugares que en este momento ocupan esos países, ¿cierto? Entonces ellos vienen de unos climas muy fríos de Siberia y son personajes pues que también son muy fuertes para la batalla y que van a destruir a los romanos. Pero esto ya será un tema que abordaremos en nuestro siguiente video y en nuestra siguiente clase de ciencias sociales, donde veremos la caída del Imperio Romano. Compañerito, no olvides realizar las preguntas que tengas sobre este tema. Me puedes buscar si de pronto no pudiste asistir a la clase en el WhatsApp que estamos manejando, y allí yo te estaré dando pronta respuesta de todo lo que tiene que ver con el Imperio Romano y con la primera guía. Muchísimas gracias por asistir a esta clase y sin ser más, me despido. Hasta la próxima. Chao, banda.